El problema de los retirados en México. México se encuentra en este momento en una encrucijada que puede afectar su futuro por décadas. Por una parte, se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, en medio de la reconfiguración de la globalización. Para sostener esa posición necesitará una descomunal inversión en infraestructura y una fuerza laboral joven y educada. Lo primero puede conseguirse casi independientemente de la fuerza laboral nacional, a medida que las transnacionales trasladen equipos de construcción al país. Pero eso no sería ideal, sino una oportunidad desperdiciada. Lo segundo no puede ser sustituido, y hoy peligra cuando verificamos que la mediana edad de la población en México es de 29 años, mientras que en la capital del país es de 35. Sin embargo, el problema no es solo mexicano, el resto del hemisferio también está envejeciendo. Para 2050, la representación gráfica de su población no será una pirámide con una base ancha de jóvenes y un extremo superior angosto de ancianos, sino más bien una columna que mostrará la reducción de la fuerza de trabajo joven, afectada también por la caída de la fertilidad. Luego, en 2060, la población del continente dejará de crecer y comenzará a reducirse. Así que hoy, si México encuentra una solución, puede convertirse en el faro que guía a América Latina y el Caribe para superar el mayor desafío poblacional que enfrenta. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. México envejece rápido. El Censo Población y Vivienda 2020 le dio a México la difícil noticia de digerir que es un país que envejece rápido. Por la desigualdad, la vejez no es idéntica para todos los mexicanos. Hay nichos que envejecen en medio de una seguridad social que no tienen la mayoría de los ancianos mexicanos. Según el censo, hay poco más de 10 millones de personas mayores de 65 años. Exactamente, 10.321.914 personas. La mayoría está conformada por mujeres, quienes representan el 54%. El 46% restante lo conforman los hombres. De esa cantidad, al menos 8.8% hablan alguna lengua indígena y 2.1% son afrodescendientes. Un dato inquietante es que, del total de ancianos mexicanos, 58.8% tiene alguna discapacidad o condición médica limitante, aunque también existe el matiz de que más del 80% de ellos está afiliado a algún servicio de salud, lo que no significa que tengan una cobertura sanitaria completa y de calidad. La mayor cantidad de mujeres en edad de retiro se explica por su mayor longevidad, pero acarrea que los empadronadores hayan encontrado que también son las mujeres de edad las que mayormente viven solas y en indefensión socioeconómica. Porque son las mujeres precisamente quienes menos acceden a pensiones, y de ahí que no puedan pagar por su salud, justo en el momento en el que las enfermedades crónicas les causan estragos. ¿Por qué decimos que el país envejece rápido? Por su índice de envejecimiento, o el número de personas mayores de 60 años por cada 100 que tienen entre 0 y 14 años. Esa relación para todo el país es de 48, mientras que para la Ciudad de México es de 90. Así que no solo el país está envejeciendo, sino que también el centro de todo, la capital, lo hace al doble de velocidad. Morelos y Veracruz también envejecen más rápido que la media nacional, mas no tanto como la Ciudad de México. El envejecimiento de la población afectará las pensiones y la edad de retiro. Si no hay jóvenes, no hay gente que trabaje, pero el trabajo se tiene que hacer. Agricultura, mantenimiento de ciudades, y los mayores de 65 tendrán que seguir trabajando. El periódico mexicano La Jornada destaca un dato del censo que muestra el impacto económico del envejecimiento de la población. 32.6% de la fuerza laboral son personas de más de 60 años. Ese número solo ha aumentado desde el año 2000, por lo que la tendencia de ver ancianos en la fuerza de trabajo mexicana solo crecerá a medida que el país se hace más viejo. En esa masa de trabajadores en edad de retiro no se incluyen las mujeres encargadas de las labores domésticas, que constituyen un aplastante 61.8% frente a un 5.5% de hombres de esa edad que se encargan del hogar. Todas esas cifras son replicadas por las economías avanzadas, con diferentes matices que apuntan a la misma dirección. Zonas importantes del mundo están envejeciendo y el futuro de la humanidad será gris.
En agudo contraste, en las zonas del planeta donde aumenta la población, como ciertas partes de Asia y África, más gente significa menos recursos destinados al bienestar social y al crecimiento económico nacionales. Ese contraste muestra la paradoja de que la mano de obra que necesita desesperadamente el primer mundo para crecer y sostener sus sistemas de pensiones podría hallarse en el mundo en desarrollo, pero la xenofobia endurece la inmigración legal. Pronto, Europa Occidental Continental será una especie de zona cero del desastre poblacional, una lista a la que, con una velocidad vertiginosa, se sumarán Corea del Sur, Reino Unido, Europa del Este y China. Ya Japón está en el foso del envejecimiento mundial. El panorama global en 2050 será el de una cuarta parte de la población en el este de Asia y Europa, con más de 65 años. Eso es 2 veces la cantidad de ancianos en Florida, la capital estadounidense de los retirados. El envejecimiento será una de las fuerzas más poderosas que pronto reconfigurará el mundo. Ya se sabe que no hay forma de sostener derechos que se creían eternos, por ejemplo, las pensiones, pero golpes todavía más drásticos a la cultura europea y estadounidense están aguardando en los inevitables cambios que se producirán en la inmigración, por más que hoy parezca triunfar la xenofobia. Volvamos a México, porque su situación nos permite avisorar cuál será el destino de América Latina. En México solo 4 de cada 10 personas tiene plan de jubilación. Solo el 40% de los mexicanos tiene un plan de retiro hoy. Una de las razones para ese agujero en la seguridad social del país es la informalidad. Esta última condición es producto de muchos factores. No obstante, de todos ellos, uno sobresale: la creencia de que el gobierno puede disponer de los ahorros del trabajador acumulados en las Afores. Más adelante te contaremos sobre este modelo, producto de la reforma del sistema en 1997. Pero aquí podemos adelantarte que ese dinero es intocable y que descartar un empleo formal por la creencia de que el gobierno puede quitar esas pensiones es un absurdo. Ahora bien, hay un grupo adicional de personas que carece de un plan de jubilación simplemente porque no quieren ahorrar para su futuro, probablemente con la errónea creencia de que nunca envejecerán. Veamos ahora qué futuro le aguarda a ese 40% de mexicanos que sí tiene un plan de jubilación. Cuando el millennial mexicano se retire, la relación trabajador-retirado será la mitad de ahora. La advertencia la ofrece el periódico mexicano El Universal en un artículo que les habla directamente a los jóvenes. La pasarán mal cuando se retiren, si no hacemos algo ahora mismo. La base del aviso es que en este momento hay 3 veces más trabajadores que jubilados, por lo que las contribuciones no están en crisis. Sin embargo, cuando quienes hoy tienen 40 años lleguen a la edad de retiro, esa relación se habrá reducido a la mitad, y con un trabajador y medio por cada jubilado, no es posible que el sistema continúe como hoy. Ese declive se podría traducir en que los aportes a los fondos de retiro, como parte del sueldo, sean mayores, incluso mucho antes de que les llegue a los millennials su tiempo de jubilarse, o en que las pensiones, que ya son insuficientes, se reduzcan todavía más. La esperanza para los millennials mexicanos es que la economía crezca, lo que compensaría una menor fuerza laboral, haciendo mayores aportes a las pensiones, aunque todavía no está claro el mecanismo para aprovechar esa hipotética productividad, impuestos a las nóminas o aportes individuales. La informalidad afecta a las prestaciones de retiro de la siguiente forma: cada trabajador formal mexicano tiene su propio fondo, por lo que no depende de los jóvenes, pero la gran masa de trabajadores informales no tendrá ese colchón y sí dependerá de esos aportes. Hay otros factores que convergen en el problema de las pensiones mexicanas, que te contaremos enseguida. El problema de las pensiones en México. Pese a la actual relativa bonanza mexicana, los salarios todavía son bajos, en torno a los 8,000 pesos mensuales. Por eso, ahorrar para un retiro digno es un sueño inalcanzable, que hace que la mayoría de las pensiones dependa de los impuestos a las nóminas. ¿Cómo se llegó aquí? Mucho antes del envejecimiento, hay una confluencia de 3 factores históricos: la vieja política de pensiones, la universalización de las pensiones para los adultos mayores y la reforma del 97. La vieja política de pensiones, obviamente un problema anterior a AMLO, tiene como centro a lo que se denomina Pilar 1, a todas aquellas pensiones de reparto de un fondo en el que contribuyeron trabajadores, empleadores y gobierno. Los pagos por estas pensiones ascendieron a 1.3 billones de pesos en 2023 y seguirán creciendo. El problema que sí causó el actual gobierno es el de las pensiones no contributivas, en las que solo él aporta y que crecieron exponencialmente cuando se universalizó la pensión para adultos mayores, PBPAM. No se cuestiona el motivo de mejorar el ingreso de los ancianos pobres,
pero como política pública es insostenible, aunque al mismo tiempo el sucesor de AMLO está atrapado porque disminuirlas o eliminarlas es impensable. Estas pensiones supusieron un gasto de 359,000 millones de pesos el año pasado, o el 1.1% del PIB, y este año será el doble. A medida que se sigan retirando trabajadores del Pilar 1 y aumenten las pensiones no contributivas, las finanzas públicas tendrán un ancla atada al cuello. En la acera de enfrente, las pensiones privadas no ofrecen alivio al sistema. ¿Cómo nacieron las AFORES? La reforma de pensiones del 97 creó las administradoras de fondos para el retiro, AFORES, las entidades que controlan las cuentas individuales, que se crearon ese año, cuando se cambió la ley del Seguro Social. A su vez, las AFORES son supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Aunque hoy el problema del envejecimiento de la población ya es una realidad, las tendencias que lo causaron se remontan a finales de los 90, un momento en el que el gobierno mexicano entendió que no era posible continuar con el sistema de reparto. En esa época también comenzó otro cambio. Al mismo tiempo que aumentaba la expectativa de vida, la gente comenzaba a autoemplearse o a trabajar en la informalidad, algo que ya mencionamos. Ese movimiento de trabajadores minaba las contribuciones al sistema, por lo que había que desahogar al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué les cambiaron de plan de pensiones a los millennials, en México, a las AFORES? Las AFORES tuvieron un punto fuerte en estimular el ahorro interno, pero esa ventaja no es suficiente para que los millennials y centennials mexicanos tengan una pensión similar a la de sus padres o abuelos. La de los más jóvenes es una pensión de contribución definida, que es el resultado de los aportes del trabajador y el patrón a una cuenta individual que no controla el gobierno. En este contexto, estos trabajadores se enfrentarán a la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del último salario que reciben como pensión. A pesar de la reforma de 2020, lo más probable es que la tasa de reemplazo de la mayoría de estos trabajadores sea del 30% cuando se jubilen. Aunque queda un año para que la mayoría de los trabajadores bajo las AFORES comience a retirarse, cuando eso suceda, el descontento por las pensiones será un factor determinante en la política mexicana. Ahora bien, el envejecimiento poblacional no es solo un problema mexicano. Otras partes del mundo se encuentran ante el mismo dilema desde hace tiempo. Las pensiones no son sostenibles en Japón. Por si el envejecimiento por sí solo no fuese suficiente para hacer insostenible el sistema de pensiones nipón, la misma economía de una de las potencias mundiales permite un largo periodo de retiro de hasta 25 años. Lograr un retiro tan largo, con prestaciones del primer mundo, exige una colosal masa de trabajadores jóvenes, alimentando el sistema, justo lo que el país no tiene. Eso es lo que está detrás de la decisión de 2019 de recortar las pensiones en un 30%, para que el sistema no colapse en 2050, una preocupación que alcanzó el Fondo Monetario Internacional, que sugirió a Tokio las siguientes reformas. Cambiar el financiamiento de las pensiones del impuesto a las nóminas, como es actualmente, al impuesto al consumo. Hacer más flexible el mercado laboral. Establecer un crédito tributario por ingresos para alentar el ahorro privado para pensiones y compensar a quienes ganan menos. Incrementar la producción nacional. Incluir a la población anciana en la fuerza laboral, entrenándola para la nueva economía. Esto último parece indicar que nadie cree que sea posible volver a las pensiones de hace décadas, con su largo periodo de retiro. ¿Cómo hace Japón, el país más envejecido del mundo, para mantener las pensiones? A medida que envejecen, América Latina y el Caribe pueden aprender mucho de Japón, el país más envejecido del mundo. Su mismo gobierno estima que la población caerá 44 millones entre 2008 y 2100 por la mezcla de baja fertilidad y una migración de acogida insuficiente. Ya en 2013, un cuarto de su población tenía más de 65 años. La otra razón para el envejecimiento japonés es una paradoja, su excelente sistema sanitario, que hace que la expectativa de vida sea de 85 años al nacer. Como es obvio, todo esto amenaza al sistema de pensiones que, en realidad, es una suma de ahorros propios y de una cantidad mínima garantizada por el Estado, que es más bien modesta. Aún con el aporte de cada trabajador nipón, las pensiones tienen un peso de más del 10% del PIB, al que se sumará un 5% entre 2020 y 2060, por lo que era urgente que el gobierno hiciera algo. Y lo que hizo fue empezar con una reducción de las contribuciones a las pensiones, vinculada al nivel de dependencia del trabajador. Así, un autónomo contribuye más de su propio bolsillo que un empleado. De seguida, los políticos japoneses incrementaron la edad de retiro de 60 a 65 años, al mismo tiempo que propusieron subirla a 70 años.
Una medida de 2006 es interesante: combinar la pensión con el salario de un trabajo y vincular la cantidad que se paga por la primera al ingreso por el segundo. Un poco más tarde, en 2015, se permitió recibir una pensión después de 10 años de contribuciones al sistema, pero al mismo tiempo se fijó en 40 años el tiempo mínimo para recibir una pensión completa. Como se observa, todo apunta a retrasar la edad de retiro para exprimir más cotizaciones de cada trabajador. Por eso, quienes elijan retirarse antes tendrán una penalidad de 6% menos en el monto de la pensión por cada año de retiro temprano. Mientras que, por cada año que un trabajador retrase su retiro, tendrá un bono de 8.4% en su pensión. No sabemos cuánto de esto es viable en América Latina, pero las medidas japonesas parecen mostrar que no hay alternativa. Sin embargo, no es solo en Japón, toda Asia envejece, aunque sí, ningún otro país lo hace tan rápido como el nipón. Por eso, Latinoamérica debe mirar a otros países de la región, ahora mientras no es tarde. Por el envejecimiento poblacional, en los países asiáticos, el retiro solo significa más trabajo. La cultura laboral asiática es distinta a la occidental, pero la bancarrota de los sistemas de pensiones está igualando uno de sus rasgos. Hoy el retiro significa seguir trabajando en ambas partes del mundo. En Oriente, los ancianos siguen trabajando incluso bien entrados en los 70 años, como recoge un reportaje del New York Times. En su crónica, el periódico cuenta la historia de un hombre de 73 años, Yoshihito Onami, que, aunque quiere descansar, se ve en la obligación de levantarse todos los días a la 1:30 de la madrugada para empezar a repartir sus productos en mercados y restaurantes de Tokio. El señor Onami debe trabajar, aunque no quiera, porque la compañía no tiene cómo reemplazarlo, pero aun si pudiera, su pensión no sería suficiente para vivir, apenas unos $477 mensuales. Casos patéticos como este se repiten a lo largo de todos los países vecinos de Japón, Corea del Sur y China. Los tres países se han visto obligados por las circunstancias a incrementar políticas impensables en el apogeo del welfare state. Ya te hablamos de las medidas japonesas, ahora lo haremos de las que tomaron en Corea del Sur, país donde las corporaciones se han visto obligadas a subsidiar los fondos de retiro de sus empleados que retrasan su jubilación. Esa extraordinaria medida no oculta la pobreza de 40% entre los ancianos coreanos. La generación Z piensa que nunca se va a poder retirar. Hemos dejado casi para el final a Estados Unidos. Si los millennials y centennials mexicanos no tendrán una pensión como las de las generaciones anteriores, en la potencia norteamericana la generación Z cree que nunca le llegará el tiempo de jubilarse. Comparativamente, esta generación acumuló menos que su antecesora y le tocó trabajar en una era en la que ya los trabajos no eran para siempre. Esos dos factores la hacen más propensa a ganar pensiones insuficientes, por lo que muchos de sus integrantes están obligados a seguir trabajando. Francia protestó en 2023 porque aumentaron la edad de retiro a los 64 años. Se trató apenas de 2 años, subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, pero la ira que levantó la medida hizo tambalear al gobierno de Macron hace más de un año. Esa propuesta fue la mecha que aglutinó el descontento de la clase media francesa en una bomba que incluye otros factores como la inflación, el fantasma de la inmigración y la sensación de pérdida de relevancia social. Por otra parte, delata que ni siquiera las economías avanzadas pueden mantener los sistemas de pensiones tal cual fueron concebidos hace 40 o más años, cuando gobernaba la socialdemocracia. Macron no fue un suicida que intentó disminuir aún más su piso político al tiempo que le abría la puerta a la extrema derecha con su propuesta de reforma. Él solo está tratando de explicar lo obvio. Sin cambios, el sistema de pensiones francés llevará al país a la quiebra. Al final, las protestas lo obligaron a retroceder. Sin embargo, hay que preguntarse por cuánto tiempo. En medio, los trabajadores están atrapados. Por un lado, no pueden retirarse cuando quieren, pero además tampoco son contratados porque los patronos los consideran muy viejos. ¿Por qué los baby boomers están trabajando hasta los 70 y 80 años? Una generación muy anterior a la generación Z tampoco se retira con la comodidad que se esperaría. Se trata de los baby boomers, la generación estadounidense contemporánea más próspera. Algunos boomers no se retiran porque necesitan el dinero, pero otros no lo hacen porque adoran el trabajo. El que ancianos de hasta 80 años no se retiren porque se sienten útiles no es un problema, sino una posible medida a estudiar para que nuestros ciudadanos más viejos sigan siendo valorados. ¿Qué pasará con el retiro en México y Latinoamérica? En todas partes, el envejecimiento pone a prueba los sistemas de pensiones y amenaza el crecimiento económico.
Estos son los mismos retos que enfrentará la región muy pronto. La diferencia son las instituciones latinoamericanas, que sostienen unos gobiernos frágiles. Un ejemplo de lo que puede pasar lo ofrece Nicaragua. La ola de protestas que estalló en ese país en 2018 tuvo su origen en la reforma de las pensiones, a las que se vio obligado el régimen de Ortega, cuando disminuyeron sensiblemente los subsidios venezolanos. No todos los países tienen gobiernos como el nicaragüense, pero lo que sí tienen, casi todos ellos, es una crisis de representatividad que podría no soportar la prueba de un ajuste de sus regímenes de pensiones. No es casual que la propuesta más importante de AMLO, justo antes de la elección mexicana de este año, haya sido una reforma del sistema de pensiones que impondría una carga sobre el nuevo presidente que lastrará su sexenio. La única forma de escapar a los peligros del descontento social que se levantará cuando los quebrados gobiernos latinoamericanos reduzcan las pensiones o aumenten la edad de jubilación es producir más. Pero, ¿podrá América Latina, con sus sistemas educativos y su infraestructura actual, crecer lo suficiente para asegurar el retiro digno de sus trabajadores? El problema del envejecimiento es un problema de países ricos, ahora que está pasando en México y que se prevé que suceda en el resto de América Latina y el Caribe. Se tendrá la mezcla explosiva de un problema de países ricos en países pobres. Lo más seguro es que los países de la región comiencen a subir la edad de la jubilación, al mismo tiempo que disminuyan las pensiones. La única otra alternativa es mucho más difícil: crecimiento económico. En otras regiones esas políticas han causado malestar social que, en este hemisferio, podría escalar a una inestabilidad de pronóstico reservado. No prevenir ese resultado desde ya, cuando todavía hay tiempo, podría ser criminal. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre el problema de los retirados en México y el mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.